Bueno, seguimos que se me acabó la batería del teléfono y tuve que enchufarlo ahora aquí para terminar eh, esta enseñanza de la gran misericordia del Señor. Bueno, como te decía que también el Señor pues nos pide que perdonemos a los demás. Lo dice en San Lucas 17:3, dice: cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncatelo y plántate en el mar. Y el árbol les obedecerá. Aquí el Señor nos está pidiendo que pues también perdonemos. Pero no vamos a perdonar si nosotros no tenemos fe. ¿Por qué? Porque esto se hace a través de la fe. Nosotros que tenemos que tener fe para perdonar. Dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Cómo vamos a perdonar? Pidiéndole a Dios que nos aumente la fe, porque nosotros mismos nunca lo vamos a hacer si no buscamos la ayuda del Señor. Entonces necesitamos hacer oración pidiéndole mucho al Espíritu Santo que nos aumente la fe, porque el perdón se hace a la fuerza de la fe, la fuerza de Dios. Tú mismo nunca vas a perdonar, porque muchos no tenemos fe y decimos: yo ni loca lo perdono, ni muerta, ni porque me esté muriendo yo no lo perdono. ¿Por qué decimos eso? Porque no tenemos fe, no tenemos esa fuerza de Dios para hacerlo. Nosotros necesitamos buscar de la fuerza de Dios para que perdonemos, como lo dijeron los apóstoles. Dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Entonces, ¿cómo es la semillita del granito de mostaza? Es bien pequeñita, es más pequeñita que esta semillita, mira. Esta semillita es muy pequeñita, pero la semilla de mostaza es más chiquitita, pero con poquita fe que tengamos en el Señor, con eso podemos perdonar. Tenemos que perdonar, porque yo lo hice. Yo antes era muy peleonera, pues tú ya me conocías, mami, cómo era, y entonces eso yo no lo hice sola, lo hice con la fuerza de Dios para perdonar a las personas que me hicieron daño, a las personas que me lastimaron. Entonces eso lo hice, lo hice con la ayuda de Dios. Yo sola no. No.
nosotros tenemos que llenarnos primero de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios para que seamos capaces de perdonar a los demás. Si no nos llenamos de Dios, no estamos alimentándonos de Dios, nos vamos a morir y nunca, nunca vamos a pedir perdón. Esto se hace con la fuerza de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Que nos aumente la fe para que seamos capaces de perdonar. Entonces, ya que nosotros estamos, ya que nosotros tenemos esa fuerza de Dios, es el mismo amor de Dios, pidiéndole mucho a Dios que Él nos llene nuestro corazón de Dios, que nos llene de ese amor de Él para tener esa fuerza para perdonar. Sin Él no podemos hacer nada, lo dice su palabra. No podemos hacer nada sin Él. Todo es con la ayuda de Dios. Entonces tenemos que revisar nuestra conciencia, en dónde estamos mal, en quién hemos fallado, a quienes hemos lastimado. Es tiempo de pedir perdón para acudir a la reconciliación, porque no podemos ir a la reconciliación si nosotros no perdonamos a los demás. Entonces el pecado ahí queda todavía. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón, hay que hacer un examen de conciencia a quién le fallamos, a quién le hicimos daño. Hay que ir ahorita que Dios nos está dando vida, nos está dando la oportunidad de perdonar. Entonces tenemos que ir a aquella persona que le hicimos daño. Y ya que nosotros pedimos perdón a la persona que nos hizo daño, y si ella nos perdona, bueno, tú ya cumpliste, porque eso tú ya estás pidiéndole perdón a la persona, entonces tú quedas descargada de ese pecado, porque tú ya lo hiciste. Ahora si él no quiere, pues ya queda en él, pero tú ya cumpliste, tú ya te quedas libre de eso, ya Dios lo escuchó, ya Dios lo vio que tú pediste perdón. Allá ella si no se quiere descargar de ese pecado, pero uno lo tiene uno que hacer, pero con la fuerza de Dios. Entonces eso es una misericordia de nosotros que también tenemos que tener con el prójimo para perdonarlo, para reconciliarnos con el Señor. Y la otra misericordia del Señor está en San Lucas 16, 17, 11. Los leprosos ellos estaban enfermos, ellos tenían una enfermedad. Sabemos que la lepra representa el pecado. Entonces te voy a leer aquí un poquito donde dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿A dónde los mandó? A los sacerdotes. Por eso nosotros estamos tan enfermos, y la lepra más grande que tenemos en el alma cuando no perdonamos, cuando el peor cáncer que tenemos en el alma es cuando estamos llenos de rencor, de odio, estamos siendo orgullosos,
cuando no queremos perdonar, todo eso nos va acabando, nos va tragando. Entonces, la lepra representa el pecado. La lepra representa el pecado. Estos hombres se acercaron a Jesús. Se acercaron a Jesús y gritaban, dice, a cierta distancia, y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Nosotros nos tenemos que acercar a Jesús con ese remordimiento, nos tenemos que acercar a Dios con un arrepentimiento, que nos duela nuestros pecados que hicimos, que le pidamos perdón de corazón a Dios, que nos duela de lo que le hayamos hecho a Dios. Estos hombres reconocieron su pecado. Ellos reconocieron, porque dice, Maestro, ten compasión de nosotros. Eso mismo tenemos que tener, le tenemos que pedir a Dios, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Tenemos que aceptar lo que somos. Estos hombres se acercaron a Jesús y le dijeron, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Cómo nosotros vamos a quedar limpios? Acercándonos a la confesión. Acercándonos a la confesión vamos a quedar limpios de nuestros pecados. Dice, y mientras iban quedaron sanos. Uno de ellos al verse sano volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Mira qué bonito. Pero imagínate, mira, eran 10 leprosos, pero de los 10 solamente regresó uno agradeciéndole a Dios. ¿Cuánto de nosotros el Señor nos ha perdonado? ¿Cuánto de nosotros, cuántos Dios nos ha perdonado, pero son pocos los que le dan gracias todos los días? Son pocos los que le dan gracias a Dios todos los días por tantas bendiciones y regalos que Dios nos da cada día. Aquí lo dice claro, que eran 10 leprosos, pero solamente regresó uno. Volvió de inmediato, dice, mientras iban, quedaron sanos. ¿Cómo nosotros vamos a quedar sanos cuando nos acercamos a la confesión, a la reconciliación, al sacerdote? Uno de ellos, al verse sano, mira, fue agradecido porque cuando vio que ya estaba sano, volvió de inmediato alabando a Dios. Nosotros vamos a alabar a Dios cuando seamos agradecidos, cuando reconozcamos que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Cuando
reconozcamos que Dios es tan bueno. Entonces, en alta voz, alabándolo a Dios en alta voz. Nosotros no podemos alabar a Dios cuando estamos enfermos. Necesariamente tenemos que sanar para alabar a Dios, para cantarlo, para cantarle, para alabarle a Dios. Necesitamos sanar. Porque tristemente no alabamos a Dios cuando estamos enfermos, cuando no somos agradecidos con Dios, pues no le alabamos, no le agradecemos. Entonces necesitamos ser agradecidos con Dios. Cuántas personas el Señor nos ha sanado, pero son pocas las personas que le dan gracias a Dios todos los días. Como este hombre regresó, eran 10, pero regresó uno para agradecerle a Dios, lo alabó. Dice, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Qué bonito. Qué bonito cuando somos sanos y reconocemos al Dios Todopoderoso que nos ama, que cada día nos cuida, que cada día nos protege. Estuve leyendo un salmo hace unos días y dice el salmo que Dios Él manda a sus ángeles para que nos cuiden, para que no nos pase nada. Él está pendiente de nosotros. Él está cuidándonos desde arriba, nos cuida, nos protege. Es bien importante que le demos gracias a Dios todos los días cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, démosle gracias a Dios por su gran misericordia, por su amor, por todas las bendiciones que recibimos de Él cada día. Eso es la gran misericordia de Dios que tiene con nosotros. Acudamos a Él, que Él está esperándonos para que nos confesemos. Él nos está esperando para que nos reconciliemos con Él y le pidamos perdón al Señor de todo corazón, de todo lo que le hayamos ofendido, pidiéndole perdón a Dios por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y Dios es tan bueno que Él nos perdona, ya lo dijo su palabra, que tenemos que acudir a los sacerdotes y a través de los sacerdotes el Señor nos perdona. El Señor es tan bueno, el Señor es tan maravilloso que Él nos perdona. Pidámosle a Dios que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos aumente la fe para acercarnos a Él, para tomar su gran misericordia que está derramada en el mundo. A veces no lo vemos porque no nos acercamos a Él, pero Él está con nosotros. Todos los días Él nos cuida. Lo dice en su palabra en San Mateo 28:20. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Tenemos que tomar esta palabra en serio,
y acercarnos a Él. Pidámosle a Dios que nos dé su gracia, nos ayude y nos acompañe siempre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión en nuestra vida. Solo hay dos caminos que tenemos que seguir: el bien o el mal. El mal sabemos que nos va a llevar a la ruina y el bien nos va a llevar a la vida eterna. Para que no haya un peligro cuando nosotros estamos acudiendo a la reconciliación y cuando tomamos el cuerpo de Cristo, tenemos que tomar en serio estas palabras del Señor en Efesios 6:10. Nos dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Entonces aquí estas son las armas, como les digo, cuando nosotros ya estamos en un combate espiritual, es cuando nos lanzamos a tomar los sacramentos. Entonces nosotros ya estamos en un combate espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado para enfrentarnos con el enemigo, porque nos va a atacar. ¿Para qué? Para que caigamos en pecado grave o en pecado mortal. Pero si nos armamos de la fuerza de Dios, estas son las armas de Dios que tenemos que tener. Por ejemplo, nos dice aquí: por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Nosotros nos tenemos que alimentar de la oración. Alimentarnos de la oración para que nos fortalezca con sus energías y su fuerza. Tenemos que estar orando. Dice: lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo.
pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios. Vamos a ver aquí, mira, aquí es cómo es cuando un soldado, como yo les estaba explicando, cómo es cuando un soldado va a la guerra, se pone su casco, se protege la cabeza, lleva su arma, lleva su cinturón, lleva un calzado bueno para que vaya a la guerra. Entonces, es así también que el Señor nos pide, dice, por eso pónganse la armadura de Dios, porque la armadura que lleva el soldado pues es del mundo, esa armadura que llevan los soldados pues es del enemigo, del mundo, de las fuerzas de arriba, pero nosotros tenemos que combatir con las armaduras de Dios, y aquí nos va a dar muchas enseñanzas cuáles son las armaduras de Dios. Dice, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Entonces tenemos que llevar la verdad, tenemos que tener la verdad, creer en Dios, que Él es verdad, que Él nos dice la verdad, Él no nos habla mentiras, Él nos dice la verdad. Dice, estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Aquí está otra arma, que es la fe. La fe es que nos lleva, la fe nos lleva a buscar más de Dios. La fe es la que nos ayuda a perdonar, la fe es la que nos ayuda a buscar a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a buscar a Dios, nos vamos a quedar así. Pero es otra arma que Dios nos da, es buscar a Dios. Teniendo fe, buscamos a Dios. Y la fe es también cuando leemos la palabra. Cuando leemos la palabra, escuchamos las enseñanzas de los sacerdotes, nos va aumentando la fe. Ahí es otra arma. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la otra arma, es conocer las sagradas escrituras para poder llevar el Evangelio a las demás personas. Tenemos que llevar la palabra. La fuerza del Espíritu Santo es la que nos empuja a llevar la palabra de Dios. Esa es la otra arma, que es la palabra, es la espada de doble filo. Dice, por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios todos los días. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder compartirla, porque si nos preparamos bien, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, eso nos ayuda para llevar la palabra a los demás. Dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo. La otra arma es orar en todo tiempo. Suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en su oración.
La oración es todos los días. La oración es la perseverancia que se alcanza hasta que Dios nos dé la vida. La perseverancia podemos alcanzar la salvación. Entonces esas son las armas de Dios para que nosotros nos revistamos y no vayamos a la guerra sin armas. Nosotros tenemos que tener las armas de Dios, no las armas del mundo. Las armas del soldado, esas son armas del enemigo. Nosotros no podemos quitarle la vida a nadie. El Señor lo dice en sus mandamientos, que no tenemos que quitarle la vida a nadie. Nosotros tenemos que salvar a los demás, no para que vayan a la guerra como lo enseña el mundo. Esa enseñanza es del mundo, que pues los soldados van a pelear con armas, pero nosotros vamos a pelear con el enemigo con las palabras, con la fe, con la oración y con la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Todo eso nos tenemos que revestir para que sepamos rechazar las cosas del maligno. Entonces, eso fue lo que yo te quería explicar de la gran misericordia que Dios nos tiene. Antes que nada, pues hay muchas enseñanzas, muchas, no solo esta. Hay muchísima enseñanza para que nosotros vayamos aprendiendo. Pero para la otra enseñanza, esto es una enseñanza de la gran misericordia de Dios. La otra enseñanza que viene es la Eucaristía. La Eucaristía es, eso te lo voy a enseñar aquí en la palabra de Dios, donde Dios deja la Eucaristía para que nosotros nos salvemos. Entonces ahorita te dejo este video para que lo escuches y pues ojalá y te guste. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.